Historia de México en 1828. La democracia en juego. Capítulo 1. Candidaturas. Desde las elecciones legislativas de 1826, estaban claros los diversos intereses para los comicios presidenciales de 1828. Las pugnas entre las logias anunciaban conflictos. Los dos candidatos eran personajes bien conocidos en la política mexicana, Vicente Guerrero y Manuel Gómez Pedraza. Capítulo 2. El sistema electoral. La manera en la cual se llevaban a cabo las elecciones en México durante sus primeros años de vida independiente difiere mucho de las actuales. El sistema electoral era de tipo indirecto, es decir, que se realizaba en 3 pasos. Primero se votaba por los electores de distrito en las parroquias. Segundo, los elegidos votaban a los electores secundarios. Tercero, los electores secundarios se reunían y formaban un colegio electoral para escoger a los diputados. Capítulo 3. Primeras elecciones. Los votos beneficiaron a Gómez Pedraza, como sucesor de Guadalupe Victoria. Santana se pronunció el 16 de septiembre por la expulsión de todos los españoles y el nombramiento de Guerrero como presidente. Lorenzo de Zavala y José María Lobato procedieron a movilizar a los artesanos de la capital. Según el escritor Guillermo Prieto, las masas no conocían los motivos detrás de la rebelión, pero se unieron a ella. Quizá el sentimiento antiespañol fue lo que dio forma al levantamiento. El 30 de noviembre, el coronel Santiago García y José María Cadena tomaron por sorpresa la fortificación de la Acordada. Como el gobierno de Victoria se mostró incapaz de dominar la situación, Gómez Pedraza optó por renunciar al cargo que legalmente le correspondía y lo cedió a Guerrero. Capítulo 4. Motín en la Ciudad de México. La Ciudad de México se encontraba nuevamente inmersa en conflictos sociales y levantamientos por el control político. Ansiosos de hacerse del poder, los yorquinos alimentaban este descontento. El disgusto culminó el 4 de diciembre. Las masas aprovecharon los momentos de caos y sedición para dirigirse al mercado más importante de la ciudad, conocido como el Parián. Saquearon los cajones españoles y franceses del mercado. Estos tenían artículos de lujo y sacos con dinero. Las tiendas fueron destrozadas e incendiadas. No conforme, la turba atacó las casas de los españoles. Esto generó gran miedo entre los peninsulares que permanecían en el territorio mexicano. Las autoridades hicieron llamados al orden y la paz. Sin embargo, la presidencia de Guadalupe Victoria terminó en la anarquía. Capítulo 5. En la prensa. El siglo XIX se caracterizó por el surgimiento de periódicos y boletines en los que las elecciones de 1828 fueron un escenario perfecto para la manifestación abierta de ideas y partidismos. Los yorquinos se expresaban en el Correo de la Federación Mexicana, mientras que los escoceses en el Sol. Los debates entre las dos tendencias políticas se tornaban acalorados. La rebelión de la Acordada fue justificada por el Correo, pues culpaba al gobierno por tratar indulgentemente a los españoles en detrimento de las necesidades mexicanas. Por otro lado, El Sol, defensor de los ibéricos, suspendió su publicación el 2 de diciembre por miedo a las hostilidades. Capítulo 6. El político. A la par de su labor como periodista y escritor, Lorenzo de Zavala y Sáenz ocupó varios cargos públicos. De 1823 a 1826 formó parte de la Junta Nacional Instituyente y tiempo después redactó el dictamen del Congreso sobre la abdicación del emperador Iturbide. En 1824 presidió el Congreso y elaboró un discurso en el cual exaltó la libertad. 3 años después, en 1827, fue nombrado gobernador del Estado de México. Posteriormente, en 1829, se desempeñó como ministro de Hacienda del gobierno de Vicente Guerrero. Su último puesto como político, tal vez el más recordado. Durante 9 meses de 1836 fue vicepresidente de Texas, y por tal carácter decidió apoyar al movimiento separatista, tal vez llevado por su pensamiento federalista a ultranza. Capítulo 7. Periodista. Zavala fue un pensador que encontró en el periodismo una vía para expresar sus ideas, puesto que tenía un gran interés en los acontecimientos del momento y en formar opinión pública. En un principio daba a conocer su punto de vista en reuniones y tertulias, espacios para la sociabilidad y el intercambio intelectual durante el siglo XIX. Más adelante escribió para el Aristarco, el Redactor Meridiano y el Filósofo, publicación para la cual se valió de una imprenta en Mérida. Posteriormente, participó en la Águila Mexicana.
Zavala se preocupó tanto por el desempeño político e ideológico de los mexicanos que en 1826 fundó el Correo de la Federación, periódico clave para la causa de los federalistas. Después de 2 años de exilio, en 1833, Zavala regresó a México y el periodismo con El Demócrata. Capítulo 8. Crítico asiduo. Conforme avanzó el tiempo, el idealismo de Zavala se volvió más crítico y sarcástico. Seguramente los conflictos que azotaban al país modificaron los ánimos optimistas que imperaron en los primeros años de vida independiente. Las constantes frustraciones políticas se manifestaron en sus escritos. El uso de tales tonalidades le sirvió para pronunciarse en contra de las medidas que reprobaba. El desencanto con la Federación fue mayor cuando se involucró con el movimiento separatista tejano. Inclusive, participó en la redacción de la Constitución de Texas. Capítulo 9. Historiador. En 1820 había dado a conocer las pruebas de la extensión del despotismo o idea del estado actual de Yucatán. Si bien este escrito muestra la inmadurez de Zavala en esos años, más tarde se consolidó como un gran historiador, como se observa en Juicio imparcial sobre los acontecimientos de México en 1828 y 1829. En este libro se propone dar a conocer la versión correcta de los hechos, remonta su narración hasta 1808 y analiza las revoluciones que tuvieron lugar hasta el Plan de Jalapa, suceso que lo obligó a abandonar el país, razón por la cual esta obra fue escrita en el extranjero. En ella intenta mostrarse imparcial frente a la situación mexicana y termina por considerar inconstitucional el levantamiento de Anastasio Bustamante. Nuevamente, la libertad ocupa un lugar fundamental en su discurso. Capítulo 10. Traductor. Zavala siempre se mostró ávido por el conocimiento de las ideas modernas y se preocupó por difundirlas. En este sentido, tradujo obras para que los mexicanos pudieran leer autores extranjeros que consideraba importantes como Danú, Jeremy Bentham, El Abate, Deprat, San Ángel y Volney. Este último perduró en el imaginario de Zavala y en su entendimiento de la historia. Capítulo 11. Su mayor obra. Su publicación más célebre fue el ensayo histórico de las revoluciones de México desde 1808 hasta 1830, publicada en 1831. Constituye una joya de la historiografía mexicana, ya que proporciona valiosos relatos acerca de la historia de la nación. Además, brinda un panorama sobre cómo Lorenzo de Zavala, un político liberal, entendía el devenir histórico de México.